Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un gusto estar de nuevo con ustedes aquí en un capítulo más de este aprendizaje en torno al desarrollo mental, el desarrollo de la conciencia, el desarrollo de la inteligencia emocional, que es en lo que estamos en este momento. Me da muchísimo gusto, me complazco en realidad en esta experiencia. Y vamos a retomar el tema de inteligencia artificial, pero antes vamos a trabajar un poquito el tema de las respiraciones. Recomiendo para la experiencia diaria, la experiencia durante el día, que yo digo, bueno, hagamos unas en la mañana, levantarnos, otras al mediodía y otras al final de la tarde. Recuerdo que el martes pasado olvidé mencionar que una de ellas debe ser un poco diferente, que es la última, que es ya para quedarnos dormidos. La respiración que vamos a hacer ahora es la de lograr conectar con el sistema nervioso parasimpático, una palabra rara, que es contrario al sistema nervioso simpático, que ese es el que nos produce estrés, atención, miedo, todo ese tipo de cosas. Y el parasimpático nos sitúa en una zona de quietud, de armonía, de paz interior, de creatividad y de intuición. Pero bueno, vamos primero a trabajar un poquito el tema de las respiraciones, porque como les he insistido mucho, aquí lo más importante de todo es aprender estas prácticas. Ahora vamos a hablar un poquito de estas prácticas, pero bueno, vamos a hacer, para empezar, una práctica de respiración del sistema 5-5, que es el que hacemos durante el día. De manera que nos sentamos con la espalda recta, bien confortables, y respiramos profundamente. Ya a estas alturas, ustedes deben saber, sin necesidad de colocar la mano en el abdomen y la otra mano en el pecho, para saber, ya a esta altura ya uno puede estar consciente de cuándo está respirando con el abdomen y cuándo está respirando con el pecho. Esto es fundamental. De manera que la respiración es inflando el abdomen, haciendo uso de los músculos que están en la parte baja de las costillas. Bueno, entonces nos sentamos, inhalamos, 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos, 1, 2, 3, 4, 5. Inhalamos, 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos, 1, 2, 3, 4, 5. Inhalamos, 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos, 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos, 1, 2, 3, 4, 5. Inhalamos, 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos, 1, 2, 3, 4, 5. Esto en la práctica hicimos 5 ahora. Puede que convenga más hacer 10. Y en la mañana, al mediodía y en la tarde, cuando lo hagamos, conviene sacar un ratito más para que una vez hechos estos ejercicios, nosotros podamos percatarnos de si estamos experimentando algo interior, de si estamos conscientes de nuestras emociones, de si somos capaces de detener los pensamientos
o por lo menos no detenerlos, por lo menos observarlos, llegar a ese nivel de conciencia que nos permita ver nuestra mente y observar los pensamientos. Bueno, con estos ejercicios, lo que vamos a lograr cada vez que lo hagamos es un ascenso en nuestra experiencia interior hacia la paz, hacia la tranquilidad, hacia la serenidad, hacia la paciencia. Y entonces yo les recomiendo que independientemente de la disciplina, la costumbre de hacerlo 3 veces al día, ante cualquier cosa, que vamos a tomar café, entonces hacemos un ejercicio, por lo menos una respiración. Cuentan 1, 2, cuentan hasta 5 inhalando y cuentan 5 exhalando. Que si vamos a ir al baño, igual, cada vez que vamos a cambiar de actividad, hacemos por lo menos uno, que eso se lleva 10, 15 segundos a lo sumo, ¿verdad? Pero entonces eso va transformando la personalidad, va transformando el carácter y nos va haciendo cada vez más dueños de nosotros mismos. Ahora, en la noche, bueno, hay quienes se quedan dormidos con solo poner la cabeza en la almohada, no hay ningún problema, si no tiene problemas, pero mucha gente tiene problemas de insomnio y hay una gran cantidad de gente que toma pastillas o gotas para poderse dormir. Bueno, el ejercicio que yo les enseñé hace algunas semanas, lo vamos a repetir hoy para recordarles. El martes pasado o el día de la semana pasada no lo recordamos porque este es la respiración cuadrada, que es una de las respiraciones claves para quedarnos dormidos, ¿no? Y esa es que se puede hacer sentado o acostado boca arriba. De nuevo, respiración abdominal. 1, inhalamos 1, 2, 3, 4. Exhalamos 1, 2, 3, 4. Inhalamos 1, 2, 3, 4. Al terminar perdón, repito porque aquí me salté algo que es muy importante. Inhalamos, cuenta 4. Sostiene en 4. Exhala en 4 y vuelve a sostener 4. Vamos a hacer uno solo porque si se hacen varios, en efecto provoca sueño. Inhalamos 1, 2, 3, 4. Sostenemos 1, 2, 3, 4. Exhalamos 1, 2, 3, 4. Sostenemos 1, 2, 3, 4. Este ejercicio es para hacerlo en la noche, ya cuando uno se va a dormir, porque en efecto induce al sueño. Si puede ser 5, puede ser 10, o puede ser unos 5 minutos, 10 minutos. Cada uno de estos es, en teoría, 16 segundos. Normalmente, por el tiempo que se dura de pasar de uno al otro, puede ser 20 segundos, lo cual implica 3 respiraciones por minuto, lo cual definitivamente induce al cuerpo a un estado diferente. Los pulmones y nuestro sistema intestinal y todo empiezan a producir dióxido de nitrógeno, NO2, que expande las arterias. Por eso es que estos ejercicios también bajan la presión arterial. Para bajar la presión arterial, si vamos a hacer de los de 5,
entonces hacer 10 o 15, hacer más todavía para asegurar de que baje la presión arterial. Pero para lograr un estado todavía más profundo, vamos a repetir uno que aprendí yo en el curso de control mental Silva, y es que tomamos una respiración profunda y al exhalar visualizamos y repetimos el número 3 veces. Volvemos a inhalar y al exhalar visualizamos y repetimos el número 2 3 veces. Inhalamos de nuevo y ahora es con el número 1, lo vemos y lo pronunciamos 1, 1, 1, 3 veces. Ya estando en ese estado, después de varias respiraciones y de este ejercicio, la mente entra en una fase que se conoce en esos cursos como el nivel alfa o entrar a nivel. Ya desde ese nivel se adquieren poderes especiales de autosanación, que los pueden ir comprobando ustedes con cosas menores. Bueno, lo primero es lo del sueño, pero bajar la presión, quitar dolores y demás, y después otro tipo de problemas que normalmente nos ocurren. La práctica durante el día de que a cada cambio de actividad, de que si vamos a lavarnos los dientes, hacer la respiración, que si vamos a empezar a leer un libro, hacemos esa respiración, si podemos un poco más, mejor todavía. Cada actividad que vamos a iniciar, si vamos a contestar una llamada telefónica o vamos a hacer una llamada telefónica, conviene muchísimo, si es que se va a hacer una gestión, si es o bien para un estudiante hacer un examen, o para un estudiante empezar a estudiar al inicio del trabajo que esté haciendo sobre una materia para estudiarla, hacer estos ejercicios tienen una potencia enorme. Y bueno, lo que va a ir ocurriendo conforme practiquen es que la persona va serenándose más, va modificando su carácter, ya va desarrollando la inteligencia emocional suficiente como para que cuando se enoja, ya no solo se enoja de manera descontrolada, sino que usted puede decir, experimento la sensación de estar enojado, de tener ira. Bueno, y el solo hecho de observarse con ira empieza a controlar la ira, empieza a bajar el espíritu violento que ocurre en las personas cuando están con ira. O también, si la persona está con tristeza, o la persona está estresada, digamos, para un caso muy, muy frecuente, la segregación de la hormona llamada cortisol es posiblemente el malestar o la enfermedad, digámoslo, más generalizada en el planeta entero. La gente pasa en su gran mayoría con altas dosis de cortisol que hace que permanezca permanentemente ocupado. Y ya se hace una especie de adicción de la gente permanentemente preocupada al punto de que hay gente que se siente importante si está preocupada. Si la persona está serena y tranquila y paciente, simplemente observándose a sí mismo, a la larga va a pensar, van a decir que yo soy un vagabundo, entonces yo tengo que lucir preocupado y tengo que lucir apurado, tengo que lucir con prisa para que vean que yo estoy respondiendo adecuadamente. Sin embargo, yo les quiero decir que una de las cosas que más adelante vamos a conocer, que es la práctica del taoísmo,
y lo que llaman la acción de la no acción, de cómo mantenerse en ese estado de paz, en ese estado de tranquilidad, modifica nuestro entorno. Y gente que nos trata mal empieza a tratarnos bien. De gente que nos cae mal empieza a caernos bien. Y empieza uno a tener una experiencia con los compañeros, con los familiares, con los niños, con los vecinos, totalmente diferente. Bueno, esta es el controlar las emociones, es equivalente también a controlar los pensamientos. Y una de las destrezas que aquí vamos a aprender y que es, digamos, la finalidad del curso, es que ustedes, con las explicaciones que yo doy y las prácticas que ustedes van a hacer, van a aprender a controlar los pensamientos. Los pensamientos, usted piensa en un recuerdo agradable, si le gusta estar a la orilla del mar, pensar en la quietud, en la paz, eso. Entonces, con solo pensar en escenas de ese tipo, usted se pone tranquilo. Pero si se imagina manejando en una de las presas de vehículos que se hacen ahora por todas partes, con la presión y los pitos sonando, los ruidos, etcétera, la persona necesariamente se estresa. Y pasamos estresados en el trabajo, pasamos estresados en la casa, pasamos estresados. Y nos llevamos el estrés al cuarto a dormir. Y controlar el estrés, bajar ese cortisol, es uno de los objetivos en el plano físico fundamentales para adquirir inteligencia emocional y aprender la suficiente inteligencia para controlar los pensamientos, controlar el cortisol. ¿Y cómo se controla el cortisol? Con respiraciones. Cada vez que ustedes inhalan, cuentan 5 y exhalan y cuentan 5, en cada evento de estos se logra reducir el cortisol, lo que quiere decir, se logra reducir el estrés. Y el estrés es la madre de una cantidad de enfermedades, de una cantidad de males, de una cantidad de problemas que surgen en nuestra salud. Se nos cambia la digestión, se nos cambia la conversación, se nos cambia el funcionamiento del corazón, nos cambia una cantidad de cosas. El cortisol descontrolado como el que tenemos resulta de las cosas más nocivas y de las que más afectan al ser humano al día de hoy. Un pequeño repaso. Dijimos en la última conferencia que el psicólogo Howard Gardner, pedagogo también, fue el que descubrió que no había una sola inteligencia. Dijimos que normalmente en la cultura en la que vivimos consideramos inteligente ya un niñito que aprende más rápido a sumar y a restar y a multiplicar. Ese es inteligente, ese chiquito salió inteligente. O bien el que aprende más rápidamente a escribir, a leer o a hablar. Niños que aprenden a hablar más rápidamente son considerados inteligentes, pero esos son dos inteligencias. Una es la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüístico-verbal, que son normalmente las características de una persona para que los demás la consideren inteligente. Si una persona, posiblemente, yo les puse el ejemplo de Messi, Messi puede que no tenga ninguna de estas inteligencias, yo no lo sé, yo no lo conozco, pero tiene una inteligencia que se llama corporal, que la tienen deportistas como él, que tienen una enorme destreza de mover el cuerpo, de usar su cuerpo, en ese caso, para quitarse jugadores de encima, para hacer lo que llaman en fútbol dribbling, ese tipo de cosas son destrezas, o bien son gente que aprende, que bailan, son los mejores bailarines, tienen inteligencia corporal. Conozco gente que tienen una enorme inteligencia lógico-matemática y nunca aprenden a bailar, no aprenden, no tienen inteligencia corporal o inteligencia musical, que hay gente que tiene una extraordinaria inteligencia musical. Bueno, los grandes compositores tienen una gran inteligencia, pero
las inteligencias de Howard Gardner que tienen que ver con lo que hemos llamado inteligencia emocional es la inteligencia interpersonal, que tiene que ver con la empatía, tiene que ver con las emociones sociales, con el liderazgo, y es común en los buenos maestros, en los buenos educadores, tienen una buena inteligencia interpersonal, saben cómo dirigirse a una persona procurando influir al máximo para que esa persona aprenda, para que esa persona escuche. O bien la destreza de la inteligencia intrapersonal. La intrapersonal es de lo que estábamos hablando. Es que si estoy triste, yo soy consciente que estoy triste. Que si estoy estresado, soy consciente de que estoy estresado. Que si estoy enojado y me enojé, estallé inmediatamente, si yo tengo la inteligencia emocional, controlo la ira, no estallo. Y entonces aprendemos, vamos a repetir esto porque es importantísimo, que es aprender a responder y a no reaccionar. La reacción es la acción inmediata. Si algo dijo alguien en lo que yo no estoy de acuerdo, o en lo que me molesta, o me ofende, normalmente la persona ofendida o la persona contrariada reacciona inmediatamente diciéndole al otro: usted está equivocado, usted no sabe nada, o lo que sea. Si ustedes toman una de estas respiraciones, entonces esa reacción se convierte en respuesta. Y la respuesta es mucho más serena, más respetuosa, más inteligente. Y si son 2 respiraciones, todavía más. Y si hace 5 respiraciones, usted es capaz de aguantarse una andanada de insultos sin inmutarse, sin siquiera enojarse, y manejar como un buen torero el capote de alguien que está descontrolado. Pero bueno, eso lo vimos la semana pasada y conviene muchísimo que lo repitamos. Ahora, para entrar un poquito más en el tema de la inteligencia emocional. ¿De dónde nació esto? Es muy importante. Se citan varios autores que empezaron a hablar de esto hace unos 40 años, pero siendo justos, quien catapultó el concepto, quien lo hizo famoso, se convirtió en conferencista internacional, escribió libros que se vendieron por millones, fue Daniel Goleman. Yo estoy seguro de que si ustedes van a la librería, va a ser difícil encontrar una librería donde no haya un libro de Daniel Goleman. Y Daniel Goleman desarrolló en ese libro una cantidad de conceptos, no solo para aprender a adiestrarse. La inteligencia emocional no es una teoría, no es una explicación, no es una hipótesis, no es una materia, no. La inteligencia emocional es una destreza. Y la destreza de la inteligencia emocional se promueve, se catapulta con la respiración. Y bueno, y el primer paso digamos, de los componentes de la inteligencia emocional, el primero que señala Daniel Goleman es lo que él llama la autoconciencia. Y la autoconciencia significa tener conciencia de lo que estamos sintiendo. Eso no cuesta mucho. Lo que pasa es que no lo practicamos. Pasamos el día, nos enojamos, nos contentamos, nos alegramos, contamos un chiste, nos entristecemos, nos deprimimos, y el día va pasando y no nos damos cuenta de que los pensamientos que surgen estando deprimidos son muy diferentes a los pensamientos que surgen cuando estamos alegres. Los pensamientos que surgen cuando estamos enojados son muy diferentes a los pensamientos que surgen si estamos tristes. Entonces, tener lo primero, la destreza de la autoconciencia, ser consciente de
qué estamos sintiendo por dentro, es, digamos, el primer paso. Esas sensaciones, el solo observarlas, si usted está enojado, si usted está así con ira por cualquier cosa, el solo hecho de que usted se observe a sí mismo, usted ya logra un paso adelante. Al tomar conciencia, ya logra un paso adelante y entonces evita que usted reaccione violentamente o le dé miedo, que es, digamos, lo más frecuente. Bueno, normalmente es un concepto que es bueno que lo manejemos porque normalmente decimos que lo contrario al amor es el odio. Y bueno, yo al principio me costó entender esto, pero la práctica y la vida me ha ido enseñando que es cierto. Lo contrario al amor no es el odio, sino el miedo. El odio forma parte de la misma categoría del amor. Lo contrario es el miedo. Y entonces, normalmente, el ser humano pasa o en estado de miedo, que es estado de estrés, de preocupación, de enojo, de tristeza, o en estado de amor, que es alegría, paz interior, júbilo, serenidad, gratitud, que es algo fundamental. Vamos a hablar un poquito de eso ahora. Entonces, tomar conciencia de cómo nos sentimos es fundamental. Y una de las maneras es haciendo por lo menos una de las respiraciones profundas, una respiración profunda, contando 5 y exhalando en 5. Y entonces, con solo eso, ya enfocamos nuestra atención en el pecho, que es donde normalmente se manifiestan o el miedo, la cólera, la ira, la culpa, el estrés, todo eso. Bueno, luego está el segundo aspecto de los componentes de la inteligencia emocional es la autorregulación. Ya en lo que hablé de la autoconciencia, ya me metí un poquito en la autorregulación, pero es bueno tenerlos separados. Una cosa es que yo esté consciente que estoy enojado y otra cosa es que yo conozca la técnica para dejar de estar enojado. A nadie le sirve estar enojado, a nadie le sirve sentirse con ira. Alguna gente cree que si no se ponen enojados, pierden autoridad. Y la serenidad, la asertividad, dan muchísimo más poder que estar enojado. Al principio puede ser que luzcan enojados, un maestro, un profesor, un funcionario que lleguen y ven que no están haciendo bien las cosas. Hay como una cosa de la cultura que es lucir enojado para regañar. Bueno, que es otra cosa que aquí aconsejo a los jefes principalmente. Hay que practicar, si va a reprender a alguien, si va a llamarle la atención a alguien, mida bien lo que va a decir y no dure más de un minuto diciendo lo que tiene que decirle de que hizo lo incorrecto. Pero así como normalmente andamos regañando, que es mucho más común, o andamos criticando, o andamos juzgando, es necesario en la relación con los demás andar premiando. Y entonces el elogio, la retribución emocional de la exaltación de una cosa bien hecha, también un minuto, no más de un minuto para decir qué bien lo hiciste, te felicito. No hay que escatimar ningún instante en lograr que, digamos, una persona se sienta estimulada por el reconocimiento. Normalmente regañamos, pero poco elogiamos. Y bueno, todo esto tiene que ver con la autorregulación. La autorregulación, bueno, la autorregulación es, primero, no reaccionar. Segundo, aprender a responder y no reaccionar. Y eso se puede lograr de muchas maneras. Ustedes adquieren la destreza y ya tienen la práctica
y entonces se sienten estresados, de una vez un par de respiraciones y empiezan a bajar el estrés. O sienten miedo y empiezan a tomar unas respiraciones y controlan el miedo. Luego está la motivación. La motivación. ¿Cómo lograr uno motivarse más? ¿O qué importancia tiene que nos motivemos más? Un deportista desmotivado puede tener toda la destreza del mundo. Si está desmotivado, no va a rendir bien. Si un trabajador, un empleado, un profesor, digamos, si está desmotivado con el grupo, está desmotivado con su actuación, con su clase, no va a enseñar igual. Ahora, ¿cómo cargar las pilas? ¿Cómo motivarse? Esto es fundamental. En la motivación, ahí entra no solamente el esfuerzo mío personal, sino el esfuerzo del equipo, el esfuerzo de los compañeros. Vean ustedes por qué resulta tan gratificante anotar un gol en fútbol. Ustedes han visto una celebración en otra cosa tan apasionante como la celebración de anotar un gol, de cómo se va todo el equipo a abrazar al que metió el gol. Bueno, ese flujo de vibraciones positivas que le llegan al que mete el gol, y bueno, y más si está en un estadio y la gradería de pie lo ovaciona, esa persona recibe una motivación que lo va a inducir a buscar, a como haya lugar, estar en ese estado de motivación para volver a meter otro gol, ¿no? Y eso hace de que si lo hace uno y lo hace el otro, o bien, que yo, reconociendo lo que eso tiene, en lugar de pretender ser yo el que anoto el gol, facilitarle al compañero para que lo meta él si el compañero tiene más posibilidades. Bueno, esto es metafórico si lo aplicamos al trabajo en una oficina, en una empresa, en una fábrica, en una comunidad o en la casa, en la relación con los hijos, la familia. Pero aprender, llamémosle aquí a cargar las pilas, aprender motivación es muy importante. Y entonces, entre las cosas que debemos hacer, de primero, una vez que nos sentamos, si somos funcionarios de una oficina, lo primero es hacer un ejercicio de respiración y decirnos cosas agradables. Voy a hacer el trabajo perfectamente, hoy voy a rendir al máximo, hoy voy a ser servicial. O sea, ponerse en la mente las metas emocionales que usted quiera llevar, desarrollar durante el día. Y bueno, y como al ratito el trabajo mismo, que entró una llamada que nos recordó que tenemos que pagar algo, que tengo que ir a hacer tal cosa, que se me olvidó tal otra, que tengo que llamar a mamá, que lo otro, que es. Entonces, la persona que va haciendo esas cosas de manera inconsciente va desarrollando estrés. Entonces, conviene fumigar eso varias veces al día, ya no solo las 3 veces básicas que yo recomiendo, sino cada vez que sea posible, 1, 2 o 3 respiraciones profundas para volver a aterrizar en la conciencia y volver a reiterar las cosas que nos motivan, que de verdad nos dan, una conducta superior. Se ha comprobado, por ejemplo, se ha hecho muchos experimentos que ponen a niños, aún deportistas, con las manos por delante y dicen, sin mover los pies, mueva las manos hasta el punto más lejano que usted pueda, sin torcer la cintura, o sea, simplemente moviendo la parte superior del cuerpo. Bueno, hasta aquí llegué ya. Bueno, ahora cierre los ojos y piensa que usted logró darle la vuelta entera. O sea, que logró volver el cuerpo para atrás, que usted fue. Y entonces la persona inexorablemente, cuando la ponen a hacer el ejercicio, después de haber pesado eso, aumenta un 20 o un 25% de la capacidad que ya había considerado el límite a donde podía llegar antes. Y entonces así es con todo. Imaginarnos a nosotros haciendo el mejor trabajo posible, eso, con solo que lo imaginemos y lo visualicemos, logramos mejorar nuestra condición. Y lo otro son
la práctica de la llamada la empatía. Empatía en realidad, que es menos potente que la compasión. La empatía es más del ego, pero ayuda mucho tener esa sensibilidad y darnos cuenta si un compañero o una compañera se está sintiendo mal, darnos cuenta de si una persona que está cercana, a la que apreciamos, tiene tristeza o está enojada o cualquier cosa, sentir, percibir esa persona en sus sentimientos, en sus emociones, ayuda muchísimo. Bueno, en eso, como posiblemente les dije en la última conferencia, las mujeres normalmente tienen más sensibilidad que los hombres. El propio Daniel Goleman, o no sé si fue él o alguno de estos autores, dijo, un hombre necesita ver que la persona a su lado se pone a llorar para darse cuenta que está triste. Mientras tanto, que una mujer se ha dado cuenta de que está triste desde el momento en que lo vio. De una vez, de solo verlo, la mirada, etc. El hombre es más, digamos, indiferente a esas cosas. Digamos, tiene otras destrezas. Por lo general, en diferencia en inteligencia espacial, suele ocurrir lo contrario. Suele ocurrir, pero hay de todo. Bueno, la empatía. La empatía normalmente se define como nuestra capacidad de ponernos en la posición del otro, de ponernos en los zapatos del otro. Hay sus observaciones a eso, porque algo más profundo en la categoría del amor es la compasión. Y la compasión no es sentir lástima por una persona que sufre, que es normalmente lo que entendemos. Compasión es sentir el sufrimiento del otro. Compasión es sentir la alegría del otro. Compasión es sentir el miedo del otro, sentirlo. Y con solo que uno se logre sintonizar con eso, ya está ayudando, porque a nivel espiritual solo hay una cosa y todas las que vemos como separadas están conectadas. Eso es empatía. Bueno, y algo que hablamos hoy hace 8, para que hagamos la diferencia. Las llamadas habilidades blandas, que Goleman las llama habilidades sociales, ¿no? Es muy importante, digamos, que con estas prácticas se logren los resultados. Practicando las respiraciones, alcanzando la serenidad, alcanzando la paz interior, la destreza para bajar el cortisol y disminuir el estrés, hace que una persona adquiera más liderazgo. Una persona serena, una persona que no reacciona abruptamente, da la sensación de ser autocontrolada, y las demás personas naturalmente empiezan a buscarlo cada vez que hay una emergencia, cada vez que hay una crisis. Esa persona razona y entonces se fomenta el liderazgo como una de las habilidades sociales más importantes. Sobre esto se han escrito montones de libros. Hay un autor, Maxwell, yo debo tener no sé cuántos libros de Maxwell y haber leído, que son fundamentales. La capacidad de negociación. Normalmente, yo quiero esto, usted quiere esto, no nada, o todo nada. Entonces, la capacidad de poderse sentar con una persona y razonar de manera que, en lugar de ganar-perder, toda interacción se convierte en un ganar-ganar. Los dos salimos contentos, con la sensación de que hicimos algo equitativo. La capacidad de negociación, una capacidad de las llamadas habilidades blandas. La capacidad de detener conflictos. ¿Cómo lograr que dos personas que están en permanente conflicto logren entenderse, logren llevarse bien? Bueno, si aprenden estas cosas, pues pronto vamos a darnos cuenta de que cuando alguien nos maltrata, cuando alguien habla mal de nosotros, a espaldas nuestras, cuando alguien no nos saluda, cuando alguien nos mira con indiferencia o irrespeto, tengan la seguridad de que quien ha inducido eso es uno mismo, que está usando a esa persona para provocar
cosas que mi ego está buscando por sí mismo. Bueno, y eso se ha comprobado. Una persona que anda absolutamente con ira en la calle y anda caminando, incluso va caminando, pero va terriblemente enojado, terriblemente con ira, sin necesidad de que le diga nada a nadie, pronto se va a topar con alguien que le va a dar un insulto, que lo va a maltratar, porque las vibraciones atraen su igual. Todo el mundo, si yo lo que proyecto con mi corazón es amor y alegría y paz y serenidad, eso es lo que yo voy a recibir. Pero si yo ando por dentro enojado, irritado, celoso, envidioso, eso es lo que voy a provocar, entonces provoco reacciones en los demás. Eso aplicado a la solución de conflictos es muy, muy saludable. Luego está, bueno, ya la compasión ya lo vimos. Luego la solidaridad, no esperar a que le pidan a uno. Solidaridad es ayudar al que está necesitando en un momento, sea dinero, sea tiempo, sea cariño, sea alegría, sea compañía. Ser solidario es una de las destrezas fundamentales, de las destrezas blandas o de las destrezas sociales fundamentales. Lo mismo que esta es otra pero que es para mí la más fundamental, que es ser agradecido. La persona que no es agradecida normalmente no progresa en la vida. Hay una parte del Evangelio, creo que es del Evangelio de San Mateo, en donde dice algo que yo nunca entendía. Digo, ¿cómo puede ser que Jesús pueda decir una cosa como esa? Más o menos dice así. Dice, al que tiene mucho, se le dará más. Y al que tiene poco, más bien se le quitará lo que tiene. Digo yo, pero ¿cómo hacer que a los ricos les den todavía más y a los pobres les quiten? Bueno, es que ahí, por lo visto, según oigo interpretaciones de doctores en teología y que han estudiado bien eso, y lo que falta es la palabra gratitud. Al que tenga gratitud va a obtener más. Y al que no tenga gratitud más bien va a perder lo que tiene. Uno tiene que estar agradecido con lo que tiene, con el trabajo, con los compañeros, con el entorno, expresar gratitud por absolutamente todo. Vamos a tener una charla exclusivamente sobre gratitud dentro de algún tiempo para explicar la importancia que esto tiene. La gratitud para mí, la gratitud es la puerta, es la llave que abre la puerta siguiente. Si uno está ya con un determinado ingreso, un nivel de vida, si usted quiere tener más que lo que ya tiene, exprese gratitud por lo que tiene, exprese que usted está contento con lo que tiene. Si usted está disconforme y no está contento con lo que tiene, va a ser muy difícil que usted logre obtener más. Y esto es sumamente importante. Bueno, vamos a concluir el día de hoy la parte de charla y vamos a cerrar de nuevo con una práctica. Vamos a sentarnos cómodamente, inhalamos fuertemente una respiración profunda, una inhalación profunda y contamos hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalamos. 1, 2, 3,
4, 5. Exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Respiramos profundamente, abrimos los ojos, nos damos cuenta de que nos sentimos mejor, de que nos sentimos más relajados, de que estamos bien, que nos sentimos bien de salud, que estamos alegres, que estamos contentos, que estamos amorosos y experimentamos nuestra vida desde ese estado de ánimo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que me han acompañado en este rato. A todos les deseamos que estén mejor cada día.